quiero presentarte la práctica de la construcción de una fuente de alimentación estabilizada con capacidad de llegar de 1,5 voltios a 28 voltios, pero además le he añadido un voltímetro y un amperímetro. Bien, todo ello quiero para que vayas conociendo estos elementos que se pueden comprar muy baratos en, bueno, pues en los chinos, bien sea por Amazon o por otra web, otra tienda online. Entonces, esta yo lo he comprado precisamente por Amazon. Eh, lo que constituye el núcleo es un regulador que habrás visto ahí sus características, y aquí hay una característica que creo que es importante. Es lógico, pero ahí y le indica que puedes alimentarlo en continua y en alterna. Vamos, y es totalmente lógico. Lo único, cuando lo alimentas en continua, pues digamos, no se rectifica, pero claro, deja pasar la continua. Tú ya le estás metiendo continua. Bien, aunque el regulador tiene un voltímetro, yo le he puesto un voltímetro exterior para ponerlo en una caja, para ponerlo en una presentación, digamos, distinta. Lo encarece un poco, pero poquísimo. Todos los componentes que te voy a citar, regulador, el voltímetro que estás viendo y un amperímetro que verás posterior, pues su precio no llega a 10 euros. El voltímetro pues tiene unas características y además muy bien. Y ese es el amperímetro. El amperímetro que hay quizá en la compra cometí un error, porque el amperímetro que estás viendo o que el que yo compré tiene capacidad de llegar hasta 10 amperios. Y claro, con esa capacidad tan alta de llegar hasta 10 amperios, tiene un cierto error cuando tiene que medir intensidades muy bajas. Pero luego verás cuál es ese cierto error, que tampoco es tan destructivo, ni mucho menos, es un error pequeño, pero te doy esa consideración para que la conozcas. Bueno, y eso que estás viendo es precisamente lo que hay que hacer, lo que hay que montar previamente. O sea, previamente, en mi caso, lo monté como estás viendo y te lo voy a explicar. Es decir, al regulador le tienes que meter o una tensión alterna, que hemos dicho antes, pues no sé, de 0 a 22 voltios, o una tensión continua de 0 a 30 voltios. Bien, yo tenía el transformador. Mi transformador era un 15+15. Entonces dije, bueno, pues lo que prefiero es meterle una tensión continua de unos 20 voltios. Entonces, como ves, tengo el transformador. Eso es lo único que no viene en todo lo de los 10 euros. Es decir, un transformador tienes que tener. Bien, le puse además un rectificador de doble onda con esos dos diodos y a la salida, ya para que la corriente positiva pulsante me saliese una corriente continua, le metí un condensador de 47 microfaradios y 400 voltios. Pero verás que yo, con esos 20 voltios aproximadamente continuos que tengo en esos puntos, lo que hago es alimentar tanto el regulador como lo que he llamado fuente de tensión. Y ya verás por qué tengo esa fuente de tensión. El montaje, como ves, no tiene más que tres componentes. Son dos diodos y un condensador electrolítico más el transformador. Esa es lo que he llamado la fuente de tensión. ¿Y por qué he montado esta fuente de tensión? Como verás, lo único que hago es a la entrada de él meter los 20 voltios que me sale de esa estructura que he hecho yo de transformador y rectificador. Luego le he puesto un 7809 y con los condensadores que ahí se indican, y a la salida, lógicamente, lo que tengo ya son 9 voltios en continua. ¿Y por qué he querido poner esa fuente de tensión? Pues la he puesto porque quiero alimentar, digamos, de forma independiente el voltímetro y el amperímetro. No es obligado. Veremos qué diferencias hay de ponerla o no ponerla. Pero ya digo, puede funcionar el amperímetro y el voltímetro sin él, pero con unas ciertas limitaciones que las supero con esta fuente de tensión. Ahí puedes ver parte de lo que te he hablado. Te he hablado que he tenido que poner el transformador de 15+15. Después he tenido que hacer una rectificación de onda completa con dos diodos y un condensador electrolítico para obtener esa corriente continua de 20 voltios. Pero además le he puesto ya lo que he llamado la fuente de tensión, es decir, un regulador, un 7809, de tal forma que también puedo sacar 9 voltios continuos. Y ahora voy a presentar lo que es el regulador. Como puedes ver, en este momento
estoy metiendo los 20 voltios continuos a la entrada del regulador. De tal forma que yo puedo variar la tensión de salida con el potenciómetro que estás viendo. Esa tensión de salida pues no me puede ser superior a 19,4 más o menos, porque le estoy metiendo unos 20 voltios. Entonces, si yo hubiera querido llegar hasta los 30 voltios, no hubiera usado un 15 más 15, hubiera usado un 25 más 25, lo que fuese, o una alterna de 22 voltios. Has visto cómo el regulador incluye un voltímetro, con lo cual si yo lo meto en una caja transparente no necesito más, pero yo he preferido, dado el coste mínimo que tiene, ponerle un voltímetro externo, que es el que estás viendo tú ahí. Entonces, ¿cómo se conecta ese voltímetro externo? Pues muy sencillo. En mi caso, tiene un hilo rojo fino, un negro fino y un blanco fino. De tal forma que el negro y rojo se conectan a lo que he llamado la fuente de tensión, a esos 9 voltios continuos que he generado a través del 7809. Y el blanco es el que sitúo en el punto positivo de la regulación. ¿Esto qué me permite? Pues me permite poder ver desde la tensión mínima que da el regulador, 1,5 voltios, hasta la máxima. Porque si yo utilizo la tensión de salida para alimentar también al voltímetro, el problema que tengo es que puedo llegar a ver hasta unos 3 voltios. Cuando ya es menor de 3 voltios no hay chicha, no hay tensión para poder excitar el voltímetro y está saliendo una tensión de 2 o 1,5 voltios, pero no la veo. Este es el caso, es decir, yo tengo un voltímetro de 3 hilos, pero no tengo una fuente de alimentación para alimentarlo de forma independiente. De tal forma que lo quiero utilizar, pero obteniendo la tensión para alimentar ese voltímetro de la propia salida del regulador. Como te he indicado antes, el problema que tengo es que cuando la tensión del regulador baja de 3 voltios y medio, ya no tiene capacidad de excitar el voltímetro y ya no puedo visualizar la tensión de salida que tengo. Tampoco lo visualizo en el que tengo en el regulador, es lógico, o sea, el que tengo en el regulador es uno puesto igual que este. Lo que pasa es que ya está incluido. Y luego veremos además cómo las medidas son muy parecidas, o sea, son precisos o imprecisos, llamémoslos como queramos, pero son muy parecidas las dos lecturas, el voltímetro interno del regulador con el voltímetro externo que yo he puesto. Ahí lo puedes ver. Ya he puesto y conectado ese voltímetro mío de 3 hilos y en este momento sí, ya lo tengo puesto, ahí lo puedes estar viendo a lo que es la fuente de tensión externa, digamos, la alimentación de 9 voltios. Luego yo ahora sí tengo capacidad de poder visualizar en el externo tensiones inferiores a los 3 voltios. Y ahora te estoy enseñando cómo las lecturas tanto del interno como del externo son clavadas. A lo mejor puede haber una centésima de voltio de diferencia, pero 17,5, 17,5. No sé si en este vídeo he llegado a bajar inferior a los 3 voltios o los 3 voltios y medio, verás cómo se apaga el propio del regulador, pero se sigue manteniendo el del voltímetro externo. Estamos ahora en 4,39, 4,32, ya está. Ahí hemos visto cómo se me ha apagado precisamente el del regulador interno, mientras que el externo está indicándome 1,15 voltios. Ahora voy subiendo y ya a los partir de 3,5 los dos voltímetros me están indicando. El regulador está muy bien hecho, puedes ver el potente disipador que tiene para el LM, tiene un rectificador también de puentes de diodo, ahí tiene un puente. Ya digo, yo ahí no estoy rectificando porque lo estoy metiendo continua, pero si le hubiera metido alterna, ese sería el rectificador que me estaría dando esa tensión continua. Nuevamente lo que estoy demostrando es en qué punto, ves ya en 3,5 más o menos, funcionan el voltímetro interno del regulador.
y la tensión es muy parecida, o sea, ahí hay un poquito más de diferencia, pero no, clava, es decir, como te he dicho, puede haber 1 o 2 centésimas de voltio de diferencia. Quiero que veas cómo es el amperímetro por la parte de los componentes. Verás que tiene un conector con 3 pines y a la izquierda de ese conector hay un cable, digamos, rígido, un puente, que es el SUN. Y ese SUN es el que está calibrado para que pasen a fondo de escala, digamos, 10 amperios. Si te fijas en detalle, verás que este circuito impreso lo deben usar para otras cosas, porque incluso se ven cosas como RX, TX. Yo creo que hacen circuitos impresos un poco más universales que igual las aplican a un amperímetro o a algún otro dispositivo electrónico. Ahora ya lo he conectado a mi fuente y lo he conectado a mi fuente pero sin hacer uso de la fuente de tensión, es decir, lo he conectado solamente al regulador. El amperímetro solamente al regulador. Una limitación que voy a tener seguro es que cuando la tensión del regulador sea inferior a 3,5 voltios, no va a iluminar, porque no tiene chicha para iluminar ni el voltímetro exterior que tengo ni el amperímetro que en este momento he puesto. Y eso lo vamos a ver enseguida. Ahora estoy a la máxima tensión que me da mi regulador, que son pues eso, los 19 voltios, casi 20 voltios, y conforme voy bajando, llega un momento en el cual, ¿ves? Ya se me ha ido. ¿Cuál me queda solamente? Me queda solamente iluminado el voltímetro externo mío que lo tengo conectado a lo que es la fuente de alimentación, o sea, esos 9 voltios. Ahí sí me queda iluminado, pero en el momento que yo bajo de 3,5 voltios, ya se me va tanto el voltímetro interno de lo que es el regulador como del amperímetro. El montaje que has visto es el esquema eléctrico que estás viendo tú ahí. Es decir, he puesto el cable gordo rojo del amperímetro a lo que es el positivo del regulador. El verde del amperímetro lo he puesto a la borna, digamos, negativa que voy a tener yo como borna externa de salida del regulador. Y el negro lo he puesto a lo que es la masa del regulador. De tal forma que entre verde y negro internamente, precisamente el amperímetro, lo que tiene es el SUN, ese cable que te he dicho yo que soporta hasta 10 amperios. ¿Cómo creo yo que trabaja el amperímetro? Pues yo creo que trabaja el amperímetro midiendo la tensión en los extremos que tengo en el SUN y luego eso llevado, digamos, traducido, haciendo una conversión a amperios. Y ese es el montaje que como hemos visto tiene la limitación que cuando tengo una intensidad, perdón, una tensión inferior a los 3 voltios ya no ilumina. Aunque mi amperímetro tiene solamente 3 hilos, el montaje es equivalente a lo que ahí está representado en uno de 4. Es decir, el rojo, ese rojo positivo que tiene mi amperímetro, lo meto a positivo del regulador. Después, el verde, que en este caso es un hilo rojo en el dibujo que estás viendo, ese verde lo meto yo a la borna de mi carga, es decir, a la borna donde yo pondré la carga. Y después, el negro, lo que hago es poner el negro del amperímetro, meterlo a lo que es en la masa o el negativo de mi regulador. Y con eso consigo perfectamente hacer que este amperímetro con 3 hilos sea capaz de funcionar sin una fuente de alimentación externa. Bien, ya digo que mi amperímetro solamente tiene 3 hilos, pero si lo hubiese sido de 4, por supuesto, podría haber hecho este montaje que estás viendo. Es decir, con una fuente de alimentación aislada, yo ya tengo una fuente de alimentación, luego veremos si esa fuente de alimentación que tengo yo es aislada o no es aislada, o me vale o no me vale para esto del amperímetro que estoy haciendo. Pero como puedes ver, si tuviese, de acuerdo a este esquema, una fuente de alimentación aislada, sería capaz de poder medir intensidades cuando la tensión de salida
es inferior a los 3,5 voltios. El montaje es muy sencillo, lo puedes ver ahí y no voy a entrar más en él, pero sí voy a entrar en mi modelo. No teniendo 4 hilos, sino 3 gordos, rojo, verde y negro, pensé cómo podría alimentar con una fuente de alimentación este amperímetro, de tal forma que tuviese capacidad de medir intensidades cuando la tensión de salida es inferior a 3 voltios y medio. Bien, pues se me ocurrió hacer este montaje que estás viendo, que es muy parecido al que estaba el esquema teórico, digamos, del anterior. Es poner el rojo va a lo que es la fuente de alimentación de 9 voltios. Lo que pasa que sí que es cierto que aquí va con un cable rojo grueso. Después, el verde lo puse a la terminal donde voy a conectar la carga, y que también es un color verde grueso. Y el negro lo metí al negativo del regulador, que bueno, es también el negro es grueso. Con todo ello ya montado, el resultado lo puedes ver en esta secuencia del vídeo. Ese es el cable rojo gordo que ahora va a la fuente de alimentación, lo que me va a permitir ver intensidades con tensiones menores de 3,5. Ahora vamos a comparar la lectura digital del voltímetro con analógica del ICE. Te habrás fijado que la digital estaba más o menos en 15,9 y la analógica pues supera el 15. Ya he dicho que el voltímetro es muy preciso, no tanto el amperímetro que veremos posteriormente. Ahora he bajado la tensión con el regulador y estamos en una tensión aproximada de unos 10 voltios, 9,97, 9,98 en uno, 9,92 en el otro, pero vamos, muy parecidos las tres lecturas, tanto la del ICE, la del digital incorporado a lo que es el regulador, como el voltímetro externo. Ahora estoy subiendo la tensión del regulador para poner 10 voltios. Ves que tengo 10 voltios en el exterior, tengo 10 también en el digital, 10,1 en el digital, y luego en el ICE veremos la indicación que nos da. Y ahora, como puedes ver, está clavando los 10 voltios. Le pongo una resistencia de tal forma que sea capaz de medir la intensidad que está pasando por el circuito. Ahí puedes ver la resistencia y además le he conectado el ICE en modo amperímetro. La tensión de entrada tengo 17,1, 17,2. En este caso la intensidad que me marca ese amperímetro es 0,33, pero si me voy al ICE, la intensidad que me está marcando es un poco superior. Estamos hablando de unos 0,36 miliamperios. Entonces, bueno, no 0,36 amperios, estamos en 360 miliamperios. El valor de la resistencia con la que estoy cargando el circuito es de 47 ohmios. Ahora voy a hacer lo mismo con una resistencia teórica de 15 ohmios. Entonces, lo que sí es seguro que tenemos 15 voltios con una resistencia de 15 ohmios, tenía que tener una intensidad de 1 amperio, cosa que no es del todo cierto en la medida que estamos realizando con el amperímetro digital, que me está dando 860 miliamperios. Si lo mido con el ICE, tampoco me llega a 1 amperio. Bueno, puedo suponer que a lo mejor el valor teórico, la resistencia, no es exactamente el práctico, el real que tiene, pero como todas las medidas que hacemos están dentro de un rango de magnitud correcto. Verás que este montaje, bueno, la teoría, dice que la fuente de alimentación tiene que ser totalmente aislada. La que yo estoy usando es totalmente aislada. Hombre, totalmente aislada no lo es. Y no lo es porque parto de un transformador común. Ese transformador común, ese que te dije que era 0,15, 0-15. Entonces, difícilmente es que sea totalmente aislada cuando al final sí hay un elemento común. Lo que quiero comprobar ahora es, poniéndole a una fuente totalmente aislada, si los valores, sobre todo de la medida del amperímetro, son más exactos. Y eso es el siguiente vídeo.
puedes ver que a la fuente de alimentación ya no le va el cable rojo del positivo de 9 voltios. No, yo ya he cogido otra fuente de alimentación y mediante unos cocodrilos estoy alimentando lo que es el amperímetro. Con ese montaje le voy a poner una resistencia de 100 ohmios para ver sobre 10 voltios qué intensidad circula. Y el valor que me sale de la intensidad que circula es 0,07, un valor idéntico a cuando estaba alimentando con la fuente de alimentación, digamos, interna, esa que podía tener un punto común, que no estaba totalmente aislado. Pero veo que la lectura son iguales, luego lo doy por bueno la fuente de alimentación interna que le he puesto yo. Bueno, y para que veas, hago la verificación de con la fuente interna y con las mismas condiciones de resistencia de carga, qué valores estoy obteniendo. Y los valores que estoy obteniendo son idénticos a cuando tenía una fuente de alimentación externa totalmente aislada. Redundo, mantengo la que he hecho y funciona bien. Ya por último, le he puesto una resistencia de carga de 25 ohmios y puedes ver los distintos valores que toma y que, digamos, el error es más fuerte en tanto por ciento cuanto la intensidad es más baja. Verás que cuando está indicando una tensión de 2,5 voltios tenía que producirme un paso de corriente de 1 miliamperio e indica 0,08 más o menos. Bueno, esto es el final de la conclusión de este aparato que yo te animo a que lo montes. Es un aparato sencillo de montar, que en tensión es muy exacto, que en corriente es un poco menos exacto, porque yo compré uno que tenía de fondo de escala 10 amperios. Probablemente si hubiera comprado fondo de escala más bajo, todavía quedaría mejor el valor de la intensidad que está marcando. Deseo te haya gustado. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a todas las personas que realizan comentarios.